Hola, buenas tardes o buenas noches casi. Ahí va. Bueno, yo voy a hablar desde, por supuesto que linkeándome a temas de educación. Me acuerdo el año pasado este encuentro comenzó como la educación en Córdoba y ahora ya va en Argentina y esperamos que el próximo año vaya al Cono Sur y luego a América, el mundo, etcétera, y podamos entender que el paisaje se está abordando de diferentes enfoques en todo el mundo. Como temario quiero proponer la revisión de estos temas, que primero es dar a conocer IFLA, tal vez muchos de ustedes no saben lo que es, qué hace IFLA también, y después en términos de educación, cuáles son los desafíos, en qué se vincula con el reconocimiento profesional, qué significa eso, y también cómo hacer reconocimiento profesional, cómo hacer educación bajo los nuevos paradigmas que se nos presentan en términos de representatividad y gobernanza de IFLA. Bueno, ¿qué hace IFLA? IFLA es un gremio que agrupa a arquitectos del paisaje. Por supuesto que, tal como acá en la Argentina, los arquitectos del paisaje tienen dos grandes vertientes, la de formación inicial, que son las carreras de grado de arquitectura del paisaje en el mundo, y la otra vertiente que es la desde la multidisciplina, ingenieros, agrónomos, arquitectos, geógrafos, que luego se especializan estudiando paisaje desde también una multiplicidad de factores. ¿Por qué se llama Federación Internacional de Arquitectura del Paisaje? Principalmente porque es la denominación de la carrera de grado que más se ocupa en el mundo. Luego, seguido muy de lejos, están los ingenieros de paisaje, diseñadores paisajistas y otros. Ahora, ¿desde qué visión, no es cierto? ¿Desde dónde los arquitectos, o cómo piensa la IFLA a los arquitectos del paisaje? Básicamente como una formación especializada y caracterizada por una visión holística y una amplitud de pensamiento, que es lo que hemos escuchado durante estos 2 días. Y esa información, esa especialización los capacita para resolver grandes problemas que tienen que ver con los temas que aparecen en pantalla, que son temas actuales. Este es un adelanto de la nueva definición que IFLA está proponiendo a la Organización Internacional del Trabajo para actualizar, ¿no es cierto?, la definición de lo que es un arquitecto del paisaje. Ahora, ¿qué es un arquitecto del paisaje? ¿Qué hace? ¿Cuál es su campo? ¿Y cómo se forma? Son preguntas que no solo acá nos hemos preguntado, sino que es una discusión mundial permanente. Para no ir más lejos que la fuente del reconocimiento profesional, que tiene que ver con la OIT, ¿no es cierto?, yo fui, y esto es de público dominio, ¿no es cierto?, ustedes pueden buscarlo y descargarlo, la Clasificación Internacional de Estándares de Ocupación de la OIT define la arquitectura del paisaje como unas profesionales capaces de diseñar y planificar espacios abiertos para proyectos como parques, escuelas, instituciones, caminos, áreas externas para comercio, industria, áreas residenciales, y planificar y monitorear su construcción, mantención y rehabilitación. Eso es lo que hace un arquitecto del paisaje. Ustedes también pueden buscar, está en esta misma sección en la OIT, lo que es un arquitecto, por ejemplo, y ver ahí cuáles son las cosas que van conversando y cuáles no. Una de las tareas principales de un arquitecto del paisaje es desarrollar nuevas y mejoradas teorías y metodologías en arquitectura del paisaje, y es lo que yo celebro del Instituto del Paisaje, que es justamente lo que está haciendo. Al proponer una metodología de levantamiento de análisis del paisaje urbano, está en las tareas que la OIT define. Por lo tanto, está en una línea de vanguardia sobre la arquitectura del paisaje en diferentes partes del mundo. Y hay una serie de otras tareas que he definido ahí que tienen que ver con actitudes bien específicas sobre lo que hace un arquitecto del paisaje. Ahora,
¿A quiénes lidera IFLA? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Bueno, IFLA lidera a los arquitectos del paisaje y lo que busca hacer es elevar el perfil de la profesión, aumentando su promoción y mejorando su inclusión a través de acciones conjuntas con diferentes organismos. Con una visión, ¿no es cierto?, que es la que quiere proponer a la OIT de crear entornos de vida globalmente sostenibles y equilibrados para el beneficio de la humanidad en su conjunto. Lo significativo, entonces, como objetivo de IFLA es que va a elevar el perfil profesional en cuanto a sus estándares, y eso tiene que ver con la educación propiamente tal, y luego aumentar su promoción y su inclusión al, ¿no es cierto?, a la sociedad y al tema profesional. Y eso tiene que ver con un reconocimiento del profesional arquitecto del paisaje, como digo, desde sus dos vertientes. ¿Qué es necesario para esto? Vincular, ¿no es cierto?, a los profesionales del paisaje con las universidades, con los estados nacionales y los gobiernos locales, también con las ONGs, que son un pilar fundamental en términos de proyectos y también de investigación, y con organismos internacionales como la propia OIT, UNESCO y otros que trabajan ámbitos de paisaje. ¿Con qué poder, con qué fuerza IFLA puede lograr estos objetivos, que son mundiales? IFLA reúne en todo el mundo a 25.000 arquitectos del paisaje que están asociados Asociación Nacional por Asociación Nacional. La Asociación Nacional de Argentina, por ejemplo, es la CAP, que es la representante de Argentina en el mundo. Y así, Asociación Nacional, sumado con la de Uruguay, la de Brasil, la de Chile, forman esta federación internacional. Por lo tanto, es algo muy similar a un colegio, pero mundial. Eso es IFLA. Y se divide en 5 regiones para hacer su gobernanza un poco más manejable. Esas 5 regiones son en celeste Europa. Después en amarillo ahí está Asia-Pacífico, que incluye a Australia, una de las asociaciones más fuertes. Al centro están las 2 más nuevas, en morado está Medio Oeste, Medio Oriente, y África. Y nosotros estamos en la región, en color rojo, que es la región americana, que incluye, por supuesto, Canadá, Estados Unidos y de ahí hacia el sur. ¿Por qué destaco eso? Porque las asociaciones nacionales de Canadá y Estados Unidos están en un nivel de desarrollo realmente muy, muy superior a lo que tenemos nosotros en cuanto a organización y a plataforma, que es lo que voy a explicar, y que nosotros tenemos como una misión de organizarnos mejor también. Este es un problema de IFLA en cuanto a su estructura de gobernanza y representatividad, claramente. 76 países o asociaciones nacionales son quienes integran IFLA, y de esos 19 están en América. Por supuesto, Argentina es parte de estas 19 asociaciones nacionales. Ustedes estarán pensando en que la CAP, que es la asociación que representa a Argentina en IFLA, no es la única que agrupa a profesionales del paisaje. También está LIPA y hay otras, Red Argentina del Paisaje, etc. Eso es algo absolutamente natural en nuestra región latinoamericana. En Chile también hay 3, y por eso es que cuando Lucas me presentaba decía que fue uno de los fundadores de la Alianza Chilena del Paisaje. No nos vamos a poner de acuerdo en una asociación nacional. Las 3 tenemos diferentes identidades y son todas válidas. Por lo tanto, lo que hicimos fue juntarnos. En Chile, una, por supuesto, de estas asociaciones es la que tiene la representatividad ante IFLA. ¿Qué hicimos? Cuando yo fui presidente hasta el año pasado, modificamos los estatutos para que asociaciones completas puedan estar en esta asociación que representa a IFLA. No podemos pretender que una persona pague 3 cuotas sociales o 4 por pertenecer a 4 colegios distintos, pero sí podemos pretender que, por ejemplo, LIPA o la Red Argentina del Paisaje pague una cuota corporativa y esté en la CAP siendo representada en el mundo. Ahora voy a decir cuáles son, por qué es importante estar, ¿no es cierto?, y tener representación. ¿Qué hace IFLA? IFLA está, por supuesto, con una visión global y objetivos globales
que son estos 5, de los cuales, por supuesto que hay unos que nosotros ni siquiera estamos desarrollando aún. O sea, estamos pensando poco, tal vez en Argentina un poco más, en seguridad alimentaria. Lo digo por el tema de la soja y otras grandes plantaciones que han sido todo un tema. En Brasil lo mismo. Pero todavía tenemos temas pendientes con las culturas indígenas, el bienestar, etc. Por lo tanto, IFLA América ha tomado 2 prioridades. El cambio climático. Ustedes saben que todos los estudios indican que Latinoamérica y sobre todo Centroamérica es una de las comunidades más vulnerables al cambio climático mundialmente hablando. Por lo tanto, es un tema prioritario. Y el otro, que tiene que ver con participación comunitaria, lo hemos llevado a la educación. Entonces, hemos pensado en que la educación como concepto no es la academia. La educación se hace en todos lados, en las comunidades, los barrios, en todos lados. Entonces hablamos de la educación como participación comunitaria también. Y de esos temas, los más importantes para estos próximos 3 años para IFLA Mundial, nosotros hemos tomado 2. La acreditación y los estándares globales en educación y el reconocimiento profesional. ¿Por qué el primero? Porque los estándares educacionales en Latinoamérica son realmente heterogéneos y difíciles de manejar y no existe una homologación entre países directa. O sea, un arquitecto del paisaje que estudió acá en Argentina no puede llegar a vivir a Ecuador y trabajar inmediatamente. Tiene que hacer un proceso de convalidación bastante engorroso. Eso no pasa en Europa, por ejemplo. Con el convenio Bolonia, un español se va a trabajar a Italia y no hay problema. Nosotros necesitamos, para poder hacer eso, equiparar los estándares educacionales. Eso es un tremendo trabajo que implica acreditar a través de un ente un poco más centralizado, si lo podemos llamar así, pero que tenga una base de respaldo legitimada. Ponernos de acuerdo va a ser difícil, lo vamos a empezar en noviembre de este año en la conferencia regional de IFLA América en Chile, en donde espero estén presentes también desde Argentina. Yo sé que hay algunos que ya han comprometido su participación en estos talleres temáticos y desde Brasil, Colombia, México, etcétera, también. Por lo tanto, vamos a empezar ahí un modelo de acreditación. Otro de los temas fundamentales, primero es la estructura de gobernanza, o sea, cómo se estructura IFLA para poder hacer lo que tiene que hacer de manera transparente, eficiente, etc. Y otro factor clave es qué les ofrecemos a los miembros de IFLA, el Key Service to Members. Tiene que ver con la típica pregunta cuando nos vamos a asociar a algo, ¿qué me van a dar de vuelta por mi cuota? ¿No es cierto? Bueno, ese es un tema clave que tiene que ver con nuevos paradigmas, lo voy a explicar más adelante, pero es algo que nos estamos haciendo cargo. Y el último pilar tiene que ver con levantar un perfil profesional y eso lo estamos haciendo con la nueva definición de arquitectura del paisaje para la OIT, predominantemente en África y Sudamérica, que son, bueno, África tiene un nivel de desarrollo, por supuesto, muy reciente en arquitectura del paisaje y América tiene la problemática de que es muy heterogéneo sus programas. Incluso no es solo heterogéneo el programa de arquitectura del paisaje, sino que es heterogéneo los niveles de estudio. Nosotros entendemos en Chile como diplomado, en Colombia se entiende como especialización, acá se puede entender con otro nombre y en realidad es lo mismo. Bueno, hay que ponerse de acuerdo con esas cosas. En educación, ¿qué es primero? ¿El reconocimiento del profesional arquitecto del paisaje en la sociedad o la educación? Nosotros creemos que es la educación y que a través de educar primero a los arquitectos del paisaje, después podemos tener en esta caricatura, ¿verdad?, al arquitecto del paisaje y ya no con una plantita en un macetero, ¿no es cierto?, sino que con una caracterización un poco más coherente con su campo y su quehacer. Por lo tanto, hemos apostado a educación primero y que luego, a través de eso, se reconozca al profesional. Y, por supuesto, que entendamos que proyectos como estos, que se hacen en países como China, cada semana o cada mes, para no ser tan exagerado,
los lidera un arquitecto del paisaje, lo que no significa que sea el único que trabaja en eso, sino que hay un equipo transdisciplinar en eso. Tremendos desafíos en materia de educación y en materia de fortalecer programas de arquitectura del paisaje, tanto en grado, posgrado y los institutos de investigación. El valor de los institutos de investigación es que conectan a la comunidad con la disciplina, en este caso la arquitectura del paisaje. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber, medir cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, el Instituto del Paisaje en la sociedad en que se haga conocida la disciplina del paisaje. Y creemos que los institutos de investigación van en esa dirección. El libro, en sus 3 volúmenes, es una clara alusión a que va muy bien el asunto. Miren este dato. En Colombia tenemos un programa de arquitectura del paisaje en cualquiera de sus 2 dimensiones, grado o posgrado, cada 25 millones de habitantes. En Brasil tenemos uno, que es una maestría, por cada 100 millones de habitantes. Y en Estados Unidos tenemos uno cada 3.25 millones de habitantes, un país que tiene la arquitectura del paisaje como una profesión sin discusión. Esto no es el único factor que influye en el reconocimiento profesional. En Chile tenemos la misma tasa que Estados Unidos, pero la carrera de arquitectura del paisaje y el profesional todavía no es reconocido. No firma nada, no. O sea, este no es el único problema, pero creemos que es la base. O sea, que exista oferta de arquitectura del paisaje en grado, posgrado e investigación es la base. ¿Qué hacemos para esto? ¿Qué estamos haciendo para esto desde IFLA América? Primero, conformar un equipo técnico que apoye a las universidades y no que venga como un extraterrestre mesiánico, se instale en la universidad e instale toda la carrera de arquitectura del paisaje. Esa no es la idea. La idea es trabajar en conjunto con la comunidad académica, entender lo que pasa en esa sociedad, en ese núcleo, por ejemplo, Córdoba podría ser un ejemplo, y desarrollar un programa de arquitectura del paisaje en el nivel que se requiera, grado o posgrado. Y lo otro, porque eso no es suficiente, estamos actualizando un diplomado que es de IFLA, que es para educadores en arquitectura del paisaje, porque entendemos que el problema no es solo la currícula, ¿no es cierto?, sino que también es quienes enseñan esa currícula. Y ahí es donde el EDAP, que es este programa para educadores de arquitectura del paisaje, lo que busca es capacitar a profesores que van a enseñar arquitectura del paisaje. Eso lo estamos visualizando desde un punto de vista de la cooperación, de la colaboración, sin un ánimo de lucro. O sea, esto no tiene, por ejemplo, si una universidad, la Católica de Córdoba, nos pide esto, acá no hay valor, no hay honorario incluido. O sea, esto se hace la asesoría, se planifica y se hace. Nosotros queremos potenciar eso. Y esto lo vamos a anunciar, bueno, se lo estoy anunciando ahora como primicia, pero es algo que vamos a trabajar en noviembre oficialmente en la conferencia. Otro de los grandes desafíos que tenemos tiene que ver con la acreditación, un modelo de acreditación. Nosotros no somos Estados Unidos ni Canadá, ni tampoco somos Europa. Tenemos nuestras particularidades bien diversas. Centroamérica y el Cono Sur es un ámbito absolutamente diferente y por lo tanto no podemos mezclar, este es un dicho que funciona en Chile, no sé acá, pero no podemos mezclar peras con manzanas. O sea, si hay que hacer un modelo de acreditación solo para la Argentina, lo vamos a hacer, pero tenemos que saberlo primero. Y eso es algo que también vamos a trabajar en la conferencia, en los talleres temáticos de noviembre. Tenemos sí una base desde la cual partir, una experiencia que es válida, al menos en su metodología. Tenemos que CSLA, que es Canadá, ASLA, que es Estados Unidos, tenemos a Europa con ECLAS y tenemos también a la RIVA, que es una acreditadora para arquitectura. Ellos tienen metodología, nosotros no tenemos que inventar la rueda, tenemos que ver cómo somos capaces de adecuar ciertas metodologías para la acreditación de arquitectura del paisaje en el Cono Sur,
en Centroamérica Caribe. Y aprovechando entonces estas bases es que vamos a trabajar en que esta diversidad de experiencias que son ajenas no nos deformen nuestra identidad a nosotros y podamos, ¿no es cierto?, mantener un modelo de acreditación exclusivo para el Cono Sur, otro para Centroamérica Caribe, etc. Reconocimiento profesional. ¿Cómo trabajar el reconocimiento profesional? O sea, que el arquitecto del paisaje sea un personaje reconocido en la sociedad, en el medio laboral, con redes. O sea, nosotros tenemos que utilizar las redes, el trabajo en redes, para básicamente difundir, abrir, comunicar, influenciar. Comunicar a quiénes, a la sociedad. Tenemos que saber qué hace un arquitecto del paisaje. El secretario de IFLA siempre me dice, ¿quién contrata lo que no sabe para qué sirve? ¿Quién contrata un servicio así? Por lo tanto, necesitamos que la sociedad entienda cuál es la expertise de un arquitecto del paisaje. También a los profesionales. Hay que entender también, los arquitectos, geógrafos, etcétera, que no están metidos en el tema del paisaje. ¿Qué hace un arquitecto del paisaje? ¿Cuál es su campo? ¿Cuál es su expertise? El paisaje es una disciplina, es una teoría. ¿Ah? Por lo tanto, hay que informarlo. Difundir, y eso a través de premios a las buenas prácticas, educación, etcétera, pero necesitamos difundir, y ahí lo coloqué como el promocionar, también el reconocernos a nosotros mismos como buenos trabajos. Eso tiene que ver con las premiaciones. Los premios no son solo para lanzar una alfombra roja, ¿no es cierto?, y pegarse en la espalda, sino que son para difundir a la sociedad que un proyecto de arquitectura del paisaje es bueno, así como existen los de arquitectura y muchos otros. Necesitamos abrirnos a relaciones externas. Lo voy a contar más adelante, tiene que ver con cómo se hacen las cosas en estos nuevos paradigmas. Y tenemos que llegar a influenciar. Y aquí hay que influenciar a los estados. O sea, no puede ser que un estado no reconozca la arquitectura del paisaje, por ejemplo, cuando llama a licitación un parque público. O sea, no puede ser. Eso hay que internalizarlo. Los gobiernos locales lo mismo. Que los municipios tengan, ¿no es cierto?, un área, por ejemplo, no sé cómo se llamará acá, en Chile se llama jardines, parques y jardines, algo así. Más o menos lo mismo. Bueno, ese profesional director debe ser un arquitecto del paisaje. Por lo tanto, tiene que integrarlo en su estructura. Lo otro es la estructura de empleo. Claramente, es lo mismo que estaba diciendo. O sea, cuando se llama a empleo a arquitectos del paisaje, desde las dos vertientes, y también influenciar en las universidades, porque tenemos que decirle a la universidad por qué es importante tener una carrera de arquitectura del paisaje. En Chile hemos estado 30 años justificando la carrera de arquitectura de la Universidad Central de Chile que se ha mantenido, pero no es fácil, y eso tiene que ver con que necesitamos influenciar. Hay que responder esta pregunta, ¿por qué arquitectura del paisaje? Y hay que responderla con argumentos. Se responde mejor si somos más los que estamos de acuerdo. Y por eso el llamado es a ser parte de sus respectivos colegios o asociaciones nacionales. ¿Qué voz, qué fuerza tenemos en ese ámbito? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas en términos de representatividad y de gobernanza? Que la IFLA, en este caso el gremio, ya no es... Yo no me asocio a IFLA para que me regalen una revista cada, no sé, 15 días o una vez al mes. Los gremios son plataformas de trabajo y de oportunidades. Y nosotros lo que queremos hacer en IFLA es trabajar para que quienes estén dentro tengan opciones de saltar, así como la foto, ¿no es cierto?, a diferentes opciones y oportunidades. Solo nombrar dos, hemos firmado muy recientemente un acuerdo de cooperación con la ICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que ustedes dirán, a lo mejor está muy distante de IFLA. Bueno, ICA tiene 8 objetivos, uno de ellos cambio climático, seguridad alimentaria, son temas
que le pertenecen a nuestra diversidad de, ¿no es cierto?, de perfiles. Por lo tanto, queremos que... EICA es una asociación miembro de la Organización de Naciones Americanas, de la OEA, y que está presente en cada país. Por lo tanto, lo que queremos hacer con esto es que la Asociación Nacional de Arquitectos del Paisaje, la ACAP de Argentina, pueda trabajar con ICA y que ICA financie proyectos. Por lo tanto, que los miembros de la ACAP puedan levantar un proyecto y pueda ser financiado por ICA gracias a que tenemos este acuerdo entre ICA e IFLA. Eso es una plataforma. Lo mismo estamos haciendo, y esto ya lleva muchos más años, con UNESCO. UNESCO definió ustedes conocen seguramente a ICOMOS, que es la asociación que estudia, ¿no es cierto?, los monumentos históricos y sitios. Quienes hacen ese trabajo desde el punto de vista del paisaje es IFLA, se llama ICOMOS IFLA. Y por lo tanto, quienes quieran trabajar en patrimonio desde paisaje, deben estar en IFLA para asociarse a ICOMOS y así entrar a esta red de trabajo y oportunidades que tiene que ver fuertemente con ese tema. Eso es lo que queremos hacer para desarrollar oportunidades como plataforma. Ahí está UNESCO. Bueno, y para eso necesitamos tener dos cosas bien claras. Una estructura de gobierno y representatividad. No sacamos nada con hacer todo esto si somos pocos. Y un ejemplo. Aquí estoy hablando, quería mostrarles que la CAP en este caso es perteneciente a IFLA y que queremos que ojalá la CAP sea muy fuerte para que pueda hacer muchas cosas. Y un ejemplo sobre representatividad. En Brasil, y estos son datos que me dio Luciana, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Arquitectos Paisajistas de Brasil, hay 150.000 arquitectos y urbanistas. De esos 150.000, 7.000 declaran, a través de una encuesta oficial, trabajar en ámbitos de paisaje. 7.000. ¿Cuántos socios creen que tiene la asociación brasileña? 160. Entonces, con ese nivel de masa crítica empujando estas cosas, tal vez no lleguemos tan lejos como llegaríamos si 5.000 estuvieran. Si 5.000 estuvieran, Brasil sería el tercer pilar de América en cuanto a masa crítica, por lo tanto sería el tercer influenciador en América y sería uno de los 7 del mundo. Imagínense cómo se voltearían las decisiones hacia América si eso pasara. Argentina tiene un potencial tremendo, porque son muchos ustedes, no como en Chile, que somos 18 millones y nuestra asociación nacional tiene 30 socios. O sea, y tenemos una carrera desde los años 60. Entonces, aquí hay que equilibrar esto. Y América nunca va a estar en el primer plano internacional de la toma de decisiones si es que no somos fuertes gremialmente. El tema de los gremios, de los colegios, es difícil en Latinoamérica. Es difícil que alguien se colegie, por ejemplo, y después más difícil es que todos pertenezcan a un mismo asociación nacional. Bueno, es el desafío y nosotros estamos abiertos a apoyar en lo que podamos para eso. ¿Cuáles son nuestras como ideas fuerza? Necesitamos conectarnos, cooperarnos, lo vamos a hacer a través de redes, necesitamos tener esta voz común fuerte. Después necesitamos que las asociaciones nacionales sepan que nosotros podemos apoyar y ayudar en sus temas de interés. Esto no es un problema de las asociaciones nacionales, es un problema de IFLA, América. Y primero necesitamos que las asociaciones nacionales sepan lo que estamos haciendo y que nuestro trabajo va en la dirección que ellos necesitan. Necesitamos saber lo que requiere, ¿no es cierto?, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, etcétera. Estructura de gobierno, esto tiene que ver con cómo se organiza, cuál es el organigrama. Básicamente necesitamos tener un plan de acción. Ustedes dirán, pero ¿cómo funciona una asociación nacional sin un plan de acción? Bueno, existen esos problemas. O sea, hay quienes no definen un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que tener un plan de sostenibilidad financiera. Nos pasa que hay otros que definen un plan de acción muy ambicioso que no lo pueden pagar. Y un presupuesto, ¿no es cierto?, transparente, etcétera.
Por lo tanto, necesitamos comunicar estos planes de acción, legitimarlos y que sean transparentes. ¿Cómo confluyen ahora estas dos cosas? El gremio, la plataforma, ¿cómo confluye? Nosotros queremos ser un flujo de interacción entre la educación, las universidades, los organismos internacionales, los estados nacionales, las ONG. Y también el reconocimiento profesional queremos hacer lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué y cómo? Porque hemos detectado que IFLA sí tiene un valor, lo voy a decir en bruto, un valor de marca. Tiene un prestigio, tiene una legitimidad y nosotros entonces lo que queremos hacer es aprovechar eso para conformar equipos y así poder tener la legitimidad de poder acreditar y así poder tener legitimidad, por ejemplo, de armar estos equipos y fortalecer a las universidades. Resumiendo, nosotros en este periodo que dura 4 años estamos proponiendo que IFLA sea una plataforma de acción para los arquitectos del paisaje de las dos vertientes. La que viene desde los profesionales afines, ¿no es cierto?, y que se han especializado en paisaje y quienes vienen de la formación inicial. Nosotros, dependiendo de los estatutos de cada una de las asociaciones nacionales, les estamos diciendo, abran las puertas a que se puedan integrar los que quieran participar en paisaje. No nos sirve el club cerrado, el club de todo y como... No, nos sirve que seamos muchos para poder influenciar. Gobernanza clara, transparente, eficiente, representatividad, ojalá al máximo. O sea, si ustedes son 1000, ojalá tuviéramos los 1000 en la Asociación Nacional de Argentina. Y así podemos avanzar en términos de educación y reconocimiento profesional. En educación, ya les mencionaba, queremos linkear, vincular a las universidades, organismos internacionales, estados, ONG, y estamos ofreciendo equipos técnicos con gran experiencia, profesionales que pueden apoyar a los profesores de arquitectura del paisaje, un modelo de acreditación de carrera y el valor e influencia internacional que tiene IFLA. O sea, cuando llega el presidente de IFLA, que tiene a su cargo los 25.000 arquitectos del paisaje que yo les digo, y va a golpear la puerta del Ministerio de Educación de Argentina, créanme que hay un peso y le abren la puerta, cosa que a nosotros nos costaría mucho. Entonces, ojalá tuviéramos ese poder de influencia. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias y cualquier consulta me pueden escribir sin problema.